En el capítulo anterior, David mostró una gran madurez espiritual al tener en sus manos literalmente la vida de Saúl. El hombre que ha intentado matarlo 15 veces está frente a él en una posición muy vulnerable. Ahí está el culpable de que David lo haya perdido literalmente todo, de que David viva huyendo y no pueda regresar a casa y estar con su familia. Ahí está enfrente el culpable. Sus amigos impulsan a David a matarlo. Hasta le llegan a decir: David, Dios te lo puso en tus manos para que acabes con él y termines con todos tus problemas de una vez y para siempre. Pero David reprime sus emociones y dice unas palabras que simplemente son impresionantes. Dice Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6, las siguientes palabras. Y dijo David a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Este acto de compasión dejó perplejo aún al mismo Saúl, quien dijo las siguientes palabras más adelante en el versículo 19. David, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? ¿Quién? David es un reflejo de ese carácter perfecto de su descendiente, Cristo Jesús, porque encomendó su causa a Dios. Dice Primera de Samuel 24:12, palabras de David: Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. También dijo David: Jehová pues será juez entre él y juzgará entre tú y yo. David encomendó su causa al Señor. Hermanos, ¿lo pueden ver? Según el capítulo 24, David está listo para ser el próximo rey de Israel. Está caminando firmemente en la ley de Dios. Está mostrando una gran madurez. No actúa arrebatadamente, sabe perdonar a los que le hacen mal, trata correctamente la ley de Dios. David ha tenido una gran victoria espiritual que le garantiza un reinado simplemente exitoso. Va a ser un gran rey. David está listo para ser el próximo rey de Israel. ¿O no? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Sabes? Tus victorias del pasado no garantizan que el día de hoy tendrás una victoria espiritual. No cometas el error que muchos han cometido confiándose y terminando haciendo graves pecados. Comienzan mal, se confían y terminan pecando. Por ejemplo, ¿recuerdas Noé? Noé, después de haber salido del diluvio que acabó con la humanidad, peca emborrachándose. Moisés saca al pueblo de Egipto de la esclavitud, pero en un arranque de enojo golpea la peña cuando tenía que hablarle y él no entra a la tierra prometida. Pedro, después de decir que Jesús era el Hijo del Dios viviente, trata de impedir que el Señor Jesucristo vaya a la cruz para remitir los pecados. El creyente no se puede confiar ni un instante, ya que tu carne va a querer dominarte. Y David, hermanos, David no es la excepción. Pablo lo puso de esta manera en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ese precisamente es el caso de David en este capítulo 25. Aquí vamos a ver que después de una gran victoria espiritual del capítulo 24, aquí David cae tristemente. Querido hermano, recuerda que una victoria en el pasado no te garantiza una victoria en el presente. Por esa razón, este texto te presentará 4 personajes que te exhortarán a nunca
confiarte y siempre estar alerta para no caer. 4 personajes que te animarán a estar siempre alerta para no caer. Veremos, número 1, la provocación de Nabal. Veremos la parcialidad de David, veremos la sabiduría de Abigail y veremos la justicia de Dios en este capítulo. Comencemos viendo con la vida de Nabal que la provocación va a llegar en cualquier momento. Por eso no debemos de confiarnos, hay que estar alertas todo el tiempo para no caer en pecado como le sucedió tristemente a David. Mira lo que dice este capítulo 25 en el primer versículo. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. El capítulo comienza relatando la muerte del profeta de Dios Samuel. Samuel fue quien ungió a David como el próximo rey de Israel. Seguramente David sintió mucho dolor por la pérdida de este buen amigo, quien fue un apoyo espiritual para él. Con la muerte de Samuel termina oficialmente la época de los jueces para dejar la época de la monarquía tomando lugar. Dice el versículo número 2, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Versículo 3, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. El relato se enfoca en una pareja que realmente es dispareja, ya que eran muy diferentes. El hombre se llamaba Nabal, y esa palabra quiere decir necio, insensato, torpe. Además dice la Biblia que él era malo. No solo eso, la lista no termina ahí. Más adelante se dice que era un borracho y que ni siquiera se podía hablar con él. Pero este hombre ha de haber sido muy inteligente porque era bueno con los negocios, tenía mucho ganado. Por otro lado, su esposa se llamaba Abigail, y el nombre Abigail significa el gozo de mi padre. Dice la Biblia que ella era hermosa y muy inteligente, pero su mejor virtud la vamos a ver más adelante, porque esta mujer era temerosa de Dios. ¿Cómo es que Abigail se casó con un hombre como Nabal? Seguramente esta fue una unión arreglada entre familias, como se hacía en aquella época. Versículo número 4, aquí entra David en escena. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Era costumbre, hermanos, que cuando llegaba el momento de esquilar las ovejas, se daba una gran fiesta con los trabajadores. También se le daba una ayuda especial a aquellos que ayudaron a defender a los pastores de ladrones. David se dio cuenta que el tiempo había llegado y envió a pedirle ayuda a Nabal con estas palabras. Miren el versículo 7. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des de lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. ¿Sabes? David no está pidiendo nada injusto, tampoco lo está extorsionando. Ellos habían hecho un trabajo honesto y esperaban alimentos a cambio de su trabajo en forma de agradecimiento. Día y noche dice la Biblia que defendieron a los pastores de Nabal, arriesgando su vida para que pudieran disfrutar de todo ese ganado. Nabal hubiera tenido que gastar una fortuna para proteger toda esta cantidad de ganado.
¿Qué crees que respondió Nabal? Haciendo honor a su nombre. Mira el versículo número 10. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Las palabras de Nabal, hermano, no solo son irrespetuosas, también son muy provocativas contra la persona de David. Todos sabían quién era David. Él fue quien los había salvado del gigante filisteo llamado Goliat. David fue el capitán de Saúl y obtuvo grandes victorias militares contra los sanguinarios filisteos. Incluso su esposa Abigail, vamos a ver más adelante, sabía que Dios lo había nombrado el próximo rey de Israel. Pero la provocación de Nabal no termina ahí. Mire el resto del versículo 10. ¿Sabes? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Nabal creyó los chismes que se habían esparcido contra David, que David era un esclavo fugitivo que había huido de Saúl. Este Nabal simpatizaba con el rey Saúl. Miren el versículo 11, cómo habla este hombre Nabal y refleja el carácter de su corazón. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Este hombre solo piensa en él. Tiene una gran riqueza y no la quiere compartir con aquellos que le ayudaron. ¿Te fijaste cómo habla? Mi pan, mi agua, mis esquiladores. Solo piensa en él. Nunca le da crédito a Dios. Nabal no está pensando, ¿sabes? David es un guerrero y lo está provocando directamente. Más adelante dice que lo insultó. ¿Qué dirá David al respecto? ¿Cómo reaccionará David al escuchar estas palabras? Versículo número 13, mira lo que dice. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Seguramente David no se esperaba ese tipo de respuesta. No era justo que Nabal lo tratara de esa manera después de toda la ayuda que le ofreció. Ahora vemos un David enfurecido porque la provocación llegó cuando menos se lo esperaba. ¿Sabes? No te confíes ni un instante, hermano, porque cuando menos lo pienses, cuando menos te lo esperes, de donde menos te imagines, va a llegar la provocación a tu vida. Nuestro Señor Jesucristo lo puso con estas palabras cuando sus discípulos deberían de haber estado orando y velando. El Señor les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero en este caso, tristemente, David se confió. El texto parece indicar que tomó las armas inmediatamente. Y es difícil, hermanos, no reflexionar, tomar una pausa y hacernos unas preguntas. ¿Dónde quedó el David que criticó el arranque de enojo de Saúl al matar a los sacerdotes en el capítulo 22? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó el David que oraba a Dios antes de actuar en el capítulo 23? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó aquel David misericordioso y compasivo que le perdonó la vida a Saúl en el capítulo 24? ¿Dónde está? En el capítulo anterior todos pensábamos que David estaba listo para ser el próximo rey de Israel, pero ahora vemos que tristemente no lo está. Se confió y ahora está tomando una postura muy arriesgada y pecaminosa delante de Dios. Amado hermano, cuando piensas estar firme, es cuando más cuidado debes de tener para no caer. Recuerda que las victorias del pasado no garantizan una victoria en el presente, como está sucediendo con David.
No porque resististe el pecado en el pasado quiere decir que lo vas a resistir en el presente. Debes de estar alerta todo el tiempo dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. No te confíes. Con esto, Nabal nos enseñó que la provocación puede llegar a tu vida en cualquier momento. Por eso hay que estar velando y orando constantemente. Ahora David nos mostrará que el favoritismo también puede llegar a tu vida en cualquier momento y mostrar tu corazón. Por eso no debemos de confiarnos, hay que estar alertas todo el tiempo para no caer en pecado, y ese será nuestro segundo punto. Vamos a ver la parcialidad de David. Mira el versículo número 13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el badaje. Estamos viendo a un David, hermanos, totalmente diferente al del capítulo anterior. A este David lo ha vencido su orgullo, no lo reconocemos. La ofensa de Nabal lo ha hecho enojar a tal grado que ha tomado 400 hombres armados para enfrentar a Nabal. Definitivamente, esto muestra la razón por la cual David no puede ser el próximo rey de Israel. No está listo. Dice Proverbios 19:11 lo siguiente: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Pero David no está dispuesto a dejar pasar la ofensa. Él está decidido a acabar con Nabal. Versículo 21. Mira las palabras de David. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Él me ha vuelto mal por bien. David no se puede quitar de la mente la ofensa de Nabal. No puede. En sus palabras parece indicar que tuvieron que defender a los pastores y cuidarlos de ataques, quizá de los filisteos. La evaluación que David ha hecho de estos actos es correcta. Esto es una injusticia. Lo que ha hecho Nabal no está bien, es injusto. Pero eso no le da el derecho a David de tomar la justicia en sus manos y hacer con Nabal lo que le parezca. Mira el versículo 22. Tristemente David va de mal en peor. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un solo varón. ¡Wow! David va de mal en peor. Ahora hace un voto torpe donde dice que va a acabar con Nabal y todos sus trabajadores, todos los varones de su casa. David quiere derramar sangre inocente. ¿Qué está pensando? Nabal fue quien le ofendió, quien le negó la ayuda. No fueron los otros hombres, nadie más que Nabal. Este David no se parece en nada al David del capítulo anterior. De hecho, tristemente, se parece más al Saúl del capítulo 22, quien hizo también un voto torpe, una promesa torpe al decirle a los sacerdotes de Dios: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. David se parece mucho a Saúl. Ese día Saúl mató 85 sacerdotes inocentes, tal como lo está queriendo hacer David con la casa de Nabal. David está irreconocible. Pero aquí hay algo más que es preocupante en David. Él no trata a las personas por igual.
Y un rey debe de ser imparcial, y David está siendo parcial con Saúl. ¿Te fijaste? Mira, Saúl ha intentado matar a David, no una, no dos, no tres, 15 veces. 15 veces ha intentado matar a David y nunca le llama enemigo. Mas sin embargo, aquí dice que Nabal es su enemigo. No solo eso, Saúl lo ha intentado matar 15 veces y David nunca ha querido hacerle daño. Pero a Nabal quiere matarlo y a todos los de su casa. Saúl lo ha perseguido con todo su ejército y David no lo ha enfrentado ni una vez. No han peleado. Pero Nabal solo tiene trabajadores, no tiene guerreros, y a ellos sí los quiere enfrentar. Con Saúl hizo un voto de que nunca le haría daño, y con Nabal hace un voto de que lo va a matar. Con Saúl deja la venganza en manos de Dios, pero con Nabal él hace la promesa de que se va a desquitar. Hermanos, Nabal fue insolente, es verdad, fue un ingrato, fue un egoísta, pero esos no son pecados capitales. Los de Saúl sí lo son. ¿Qué está pasando con David? ¿Por qué tiene misericordia con Saúl y con David no la tiene? ¿Solo porque es el rey de Israel? Definitivamente David no está listo para ser rey, porque una persona con poder, con esa imparcialidad, es muy peligroso. Hermano, en verdad, no te confíes. No te confíes, porque cuando menos lo esperes podrás estar siendo parcial, y eso es muy delicado delante de Dios. Dice segunda de Crónicas 19:7 lo siguiente: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Amado hermano, cuando piensas estar firme, es cuando más debes de tener cuidado de no caer. Recuerda que las victorias del pasado no te van a garantizar una victoria en el presente, como está sucediendo con David. No porque resististe el pecado el día de hoy, eso quiere decir que lo vas a resistir el día de ayer, que lo vas a resistir el día de hoy. Siempre tienes que estar alerta dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. No te apartes de Él ni un instante. Con esto hemos visto hasta ahorita que Nabal nos enseñó la provocación puede llegar en cualquier momento. Con David aprendimos que podemos ser imparciales en cualquier instante. Ahora Abigail nos mostrará la importancia de no olvidar nuestra doctrina, no olvidar lo que creemos, porque si lo hacemos en un arranque, terminaremos haciendo locuras como le pasó a David. Debemos de estar alertas todo el tiempo, y este será nuestro tercer punto. La sabiduría de Abigail también nos va a animar a no descuidarnos. Miren el versículo 14 lo que dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, es decir, él los ha provocado, los ha tratado mal. Versículo 17, miren lo que dice: ahora pues, le dicen a Abigail, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Wow. David venía en camino con sus 400 hombres, con toda su furia, y tristemente no se podía hablar con Nabal porque él era un hombre duro y perverso. Los trabajadores sabían que hubiera sido una pérdida de tiempo tratar de dialogar con Nabal, y ellos tenían que hacer algo.
La única esperanza era su esposa Abigail, quien era una mujer temerosa de Dios. ¿Qué hará Abigail cuando recibe esta noticia, esta situación tan compleja? Si Abigail entra en pánico con esta gran presión, no va a poder actuar, no va a poder contribuir a la crisis que se ha presentado en su casa. Ella pudiera dejar que David acabe con la vida de su esposo. Después de todo, ha de haber sido muy difícil vivir con alguien como Nabal. No puede ella tampoco preparar a sus criados para pelear porque ellos son campesinos, no son guerreros. Además, ella no tiene tiempo para armar un comité de consejería. David ya viene en camino con 400 hombres. ¿Qué puede hacer Abigail? Pues simplemente actuar rápido como embajadora de paz entre David y Nabal. Mira el versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos, y los cargó y cargó sus asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Los criados tenían razón, ellos tenían razón. Abigail sabría qué hacer. Esta mujer de clase dejó su comodidad para calmar la furia de David. ¿Qué buscaba David? Él simplemente buscaba comida de esa celebración. ¿Y qué le está dando a Abigail? Comida, lo que él estaba buscando. Ella no le está robando a su marido. Lo que ella está haciendo es pagando una deuda que Nabal no quiere pagar, no quiere cubrir. Versículo 24, mira la actitud piadosa de esta mujer. Y se echó a sus pies, a los pies de David, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. ¿Qué? Ella no fue la que pecó, fue el cabezón de su marido. Pero ella dice: sobre mí sea el pecado. Mas ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ella no había pecado, pero te fijas su actitud humilde, echándose a los pies, echándose la culpa para salvar al injusto Nabal y buscar la paz. No le importó que ella fuera una señora de sociedad y esposa del rico Nabal. Lo importante era humillarse y salvar esas vidas, incluyendo la de su esposo. De hecho, esta era su oportunidad para deshacerse de ese malvado marido, pero prefirió ser una verdadera ayuda idónea para su esposo. Es verdad que su marido no lo merecía, pero era lo que Dios demandaba de ella para evitar una gran tragedia. Versículo 25, mira con qué sabiduría habla ella. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, insensato. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Definitivamente Abigail está siendo dirigida por Dios. Le dice a David: Señor, no vale la pena que usted invierta su tiempo en Nabal. Esto se parece mucho a las mismas palabras que dijo David a Saúl en el capítulo anterior. ¿Te acuerdas lo que le dijo David a Saúl? ¿Tras quién ha salido el rey de Israel a perseguir? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? David le dice a Saúl: yo no valgo la pena. Y Abigail le está recordando esas palabras. A David ya se le olvidó que los hombres de Dios deben de ocupar su tiempo en los asuntos de Dios, no en caprichos. Esto es muy interesante lo que tenemos nosotros aquí, hermanos. A continuación, en esta sección, Abigail, en una forma magistral,
da el discurso más largo de una mujer en la Biblia, 300 palabras. Rápidamente, mira lo que ella dice. Le ayudó a quitar a David su pensamiento de Nabal. En el versículo 25 leemos: no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, no vale la pena. También ella le recordó la doctrina de la soberanía de Dios. Le dice en el versículo 26, Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre. También dirigió la mente de David hacia las promesas de Dios. En el versículo 28, a ella dice, Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. También le exhortó a seguir la misión que Dios le había dado. Ella le dijo, mi Señor pelea las batallas de Jehová, no estas batallas. También ella le dice y le recuerda que Dios le va a ayudar en el versículo 29. Ella dice, Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una honda. También ella le menciona la bendición de no vengarse, versículo 31. No tendrás motivo de pena ni remordimiento. ¡Wow! ¡Qué mujer! Como vemos, Abigail sabiamente llenó la mente de David con palabras de Dios para bajar su enojo. Esta mujer, Abigail, hermanos, no desperdició una sola palabra en este discurso de 9 versículos, ni una sola palabra. Se dirigió a David con sumo respeto, cosa que no hizo su esposo. Le llama mi Señor 13 veces en 9 versículos. También respeta la autoridad de David, no como su marido. 5 veces ella misma se llama la sierva de David, 5 veces. Además, ella usa 7 veces el nombre de Dios Jehová, que habla del Dios de pactos, el Dios que cumple sus promesas. ¿Qué sucedería con este discurso? ¿Qué va a pasar en David después de estas palabras? Pues un verdadero hombre de Dios siempre es desarmado cuando se le presenta la inerrante palabra de Dios. Y David era un hombre de Dios. Mira el versículo 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. ¿Te fijas? David da la gloria a Dios porque sabía que Dios había tenido misericordia de él y Abigail era el instrumento. Dice David, y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Wow. Yo te pregunto algo. ¿Qué impresionó a David? ¿Qué fue lo que impresionó a David? ¿Qué lo desarmó? ¿Qué lo tranquilizó? ¿Qué lo deslumbró? ¿Qué fue? ¿La belleza de Abigail? Y vaya que si la Biblia dice que era hermosa, es porque ha de haber sido muy hermosa. No, hermanos, no, y 1000 veces no. Lo que obró en el corazón de David fue la inerrante palabra de Dios aplicada con mucha sabiduría. Eso fue lo que obró en el corazón de David. Esta sabia mujer no le incrementó el problema al necio de su marido, sino que logró la paz por medio de la palabra de Dios. Este es el tipo de mujeres que deben de buscar los jovencitos de nuestra iglesia, ¿no crees? Una ayuda idónea que le ayude a crecer en santidad, doctrina y servicio al Señor. De nada le servirá a uno de nuestros jóvenes casarse con una mujer hermosa que en lugar de que sea ayuda, sea un estorbo en su vida espiritual. De nada. Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa es la que va a ser alabada.
De nada sirve la belleza sin sabiduría divina, de nada. Dice Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Jovencitas, aprendan de David, aprendan de Abigail cómo atraer un buen esposo. Tristemente en nuestros días las jóvenes piensan que enseñando más es la forma de atraer a los jóvenes. Y la realidad es de que sí los van a atraer, pero seguramente no atraerán un verdadero hombre de Dios. Aprendan de Abigail. Amadas hermanas, esta sería una muy buena oración para ustedes. Señor, ayúdeme a hablar con sabiduría tal como hablaba Abigail. Ayúdeme a ser prudente y sabia con mis palabras, que use la palabra de Dios adecuadamente. Ayúdeme a ser una gran ayuda idónea y ayúdeme a confiar que usted es el que se va a encargar del corazón de mi marido. No yo no tengo ese poder. Esa sería una hermosa oración. Hermanos, no te confíes, porque en un arranque de enojo tu doctrina se puede venir abajo y se te puede olvidar y terminarás haciendo locuras como las que está a punto de hacer David. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Cuando piensas estar firme es cuando más cuidado debes de tener de no caer. Recuerda que las victorias del pasado no te van a asegurar una victoria contra el pecado en el presente. Nabal nos enseñó que la provocación llega en cualquier momento. David nos enseñó que podríamos ser imparciales. Y ahora Abigail nos ha enseñado que nuestra doctrina en un arranque de enojo se nos puede olvidar. Por eso no debemos de confiarnos. Hay que estar alertas todo el tiempo para no caer en pecado. Lo siguiente que veremos es que la justicia de Dios también nos anima a estar alertas, y ese será nuestro cuarto y último punto. Versículo 36. Mira lo que sucede. ¿Qué hacía Nabal mientras su esposa literalmente estaba arriesgando la vida por él? ¿Qué hacía? Versículo 36 te lo dice. Y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Que la vida siga y ruede. Miren el hombre lo que está haciendo. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Ella sabiamente sabía que no tenía caso hablar con él. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado el efecto del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó el corazón de él y quedó como piedra. El solo imaginar que David venía le aterró a él. Versículo 38, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Nabal murió haciendo honor a su nombre como un necio. Hermanos, estamos viendo aquí la misericordia de Dios. Le dio 10 días para arrepentirse, para ponerse a cuentas con él, y no lo hizo. Si hubiera recibido a David, todo hubiera sido diferente. Pero si se hubiera puesto a cuentas con Dios, todo hubiera sido mucho mejor. Pero no lo hizo. Versículo 39. Y luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo. Cuando David escucha la muerte de Nabal tan rápida, reflexiona él varias cosas, y es lo que nos dice este versículo. Bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal. Supo que el próximo rey de Israel, puede confiar plenamente en la justicia de Dios. No hay necesidad de mancharse las manos, Dios se encargará. También mira lo que dice,
y ha preservado del mal a su siervo. También supo que Dios trabaja providencialmente en la vida de los suyos y usa medios como Abigail para obrar sus propósitos. También dice David, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Aprendió que su trabajo es devolver bien por el mal recibido y el de Dios dar a cada uno como él crea que es conveniente. David volvió a comprobar que no hay razón por la cual se debe de tomar la venganza en sus propias manos. Se debe de confiar en la justicia de Dios que va a llegar y Él lo promete. Tal como lo hizo el mismo David con Saúl, lo debía de hacer David con todos los hombres, sin hacer excepción de personas, incluyendo al insolente de Nabal. El mismo David, estudiamos en el capítulo anterior que le dijo a Saúl, juzgue Jehová entre tú y yo. Él mismo encomendó su causa al Señor. Pero también esto, hermanos, nos anima a seguir el precioso y poderoso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para no vengarnos. Dice Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y qué ejemplo nos dejó el Señor en Primera de Pedro 2:23? Mira lo que leemos. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Tristemente, David se confió y por poco comete un grave pecado, el vengarse él mismo. Y aquí vemos, hermanos, el tema principal de este capítulo. El tema principal no es el pecado de David o la gran sabiduría de Abigail, que es buena, o la insolencia de Nabal, que nos enseña mucho. El tema principal es la providencia de nuestro Dios trabajando en la vida de David para santificarlo y llevarlo al trono, para reflejar el día de mañana imperfectamente a su descendiente, que sí será perfecto, nuestro gran Dios y Señor Cristo Jesús. David reprobó, hermanos, David reprobó, por eso tuvo que repasar la lección. Aún no estaba listo para ser el próximo rey de Israel. El capítulo termina con una boda. David envía por Abigail y la toma por esposa, pero desafortunadamente David comete otro pecado y toma a otra mujer también, además de Abigail, por esposa. Termino con esto. No sé tú, pero la primera vez que yo leí Primera de Samuel, yo pensé que David estaba listo para ser el nuevo rey de Israel, pero Dios sabía lo que realmente había en el corazón de David. Este capítulo mostró la razón por la cual David todavía no estaba en el trono de Israel. David se dio cuenta que no debía de confiarse ni un instante y que el rey de Israel tenía que vivir dependiendo de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Y esta es una gran lección para nosotros, hermanos. Nunca debes de confiarte ni un instante, nunca debes de separarte ni una pulgada de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos alertó con estas palabras en Juan 15:5. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Si tú te separas un poco del Señor, si llegas a confiarte, cuando menos lo esperes, vas a caer en terribles pecados y mostrarás una cara que nunca te imaginaste que estaba en ti. No es hasta que estemos en gloria con nuestro Señor Jesucristo que podremos descansar de este cuerpo pecaminoso, porque en gloria es cuando seremos librados de la presencia del pecado en nosotros y tendremos cuerpos glorificados que honrarán a nuestro Dios perfectamente toda una eternidad. Pero hasta entonces, hermanos, hasta que ese momento llegue,
No hay que confiarnos ni un instante, porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y buen Dios, gracias por la alerta de su santa palabra y gracias por la gran esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso a usted clamamos, Señor, y pedimos que nos ayude a nunca confiarnos, no porque estemos aquí el día de hoy alabándole, exaltando su precioso nombre, quiere decir que el día de mañana no seremos engañados por el pecado y nos alejaremos. Por favor, a mis hermanos a permanecer firmes, constantes, cerca de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, porque separados de Él, estamos conscientes de que nada podremos hacer. Gracias, amado Dios, por la alerta de su santa palabra. Oramos que usted nos ayude en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.